Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para que me visualicéis un momentito, luego borro la cámara porque creo que es una distracción. Bueno, os hablo desde Sanidad de Colores, mi nombre es Loli. Nos quedamos el otro día en la clase, estamos con el tema 15, primeros auxilios en situaciones críticas. Ya hemos dado el otro día politraumatizados. Y bueno, vamos a dar hoy, voy a pasar hoy a dar traumatismos craneoencefálicos, ¿vale? No voy a seguir el guión que aparece aquí, ¿vale? Entonces nos vamos a pasar a traumatismos craneoencefálicos. El otro día tenéis aquí abajo a la derecha, tenéis la escala de coma de Glasgow. El otro día, bueno, hablábamos de si la tendríamos, no la tendríamos, etcétera. Entonces, pues bueno, os diré que sí que la tenemos, que está ahí y que tiene unas numeraciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando sobre esto, ¿vale? Esto es lo que vamos sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Deciros que la clase, el grupo de WhatsApp, como sabéis, está cerrado, ¿vale? Para que no haya impertinencias diarias, porque todos tenemos una vida llena de cosas que hacer y para no estar hablando ahí continuamente pues, a horas que no son o poner cosas que no son, lo tengo cerrado. Pero como sabéis, hay una clase, hay un grupo en Telegram. Ese sí está abierto, ¿vale? Para que podáis comentar entre vosotros, para que podáis comentarme, preguntarme, pedirme recursos a mayores, etcétera. ¿Vale? Deciros, por supuesto, que todas estas clases las subiré pues dentro de un año o año y medio, por supuesto, pero que ahora no las estoy subiendo al canal de YouTube de manera pública, por respeto a vosotros, evidentemente, ya que vosotros sois alumnos y otros no, ¿vale? Entonces, deciros que durante el tiempo que duren las clases, pues que a poder ser no las paséis porque, bueno, son para vosotros, ¿vale? Bueno, y entonces ahora sí, pues os doy la bienvenida de nuevo a esta nueva clase, os doy la bienvenida, que paséis una bonita y feliz semana y lo dicho, cualquier cosa me preguntáis y nada, comenzamos, ¿vale? Hasta luego. Bueno, perfecto, pues vamos allá. Empezamos con traumatismos craneoencefálicos, como estábamos hablando hasta ahora. Aquí pues reevaluaremos lo que hablamos la semana pasada, el nivel de conciencia y la respuesta y simetría de las pupilas. ¿Vale? Es muy importante. Os puse ahí abajo a la izquierda la exploración de las pupilas, ¿vale? Y esto suele ser pregunta de examen. Entonces, bueno, tendremos que saber que son unas pupilas mióticas y que son unas pupilas midriáticas, ¿vale? Que son unas pupilas isocóricas, anisocóricas o disocóricas y que son unas pupilas que están o no reactivas o arreactivas. Entonces, la miosis, mióticas, es cuando el diámetro es menor de 2 centímetros, es cuando las pupilas son muy pequeñas. Las midiáticas es cuando el diámetro es muy grande, ¿vale? Según la relación entre ellas, pues tenemos isocóricas que son iguales, anisocóricas que son desiguales, disocóricas de forma irregular. Y luego pues las tenemos reactivas o arreactivas. En cuanto a los traumatismos craneoencefálicos, es decir, que un traumatismo craneoencefálico es aquel impacto violento que es recibido por un sujeto en las regiones craneal o facial. Es una característica fundamental de estos traumatismos que es su carácter dinámico durante las primeras 48 horas tras sufrirlo, ya que la lesión primitiva, por decirlo de alguna manera, se añade casi siempre un mayor o menor grado de edema cerebral que está localizado o difuso. Las lesiones asociadas al traumatismo craneoencefálico no conducen al shock,
por lo que si aparecen pensaremos en hemorragia importante en tórax o abdomen. El 40% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico suele ser esto. En cuanto a la valoración respiratoria, pues nosotros como profesionales sanitarios, nuestro primer objetivo es optimizar la función con la apertura de la vía aérea y la ventilación si precisaran. El trauma craneal puede producir patrones respiratorios anormales. Evitaremos hiperextender la cabeza, ya que un 13% de los traumatismos craneoencefálicos se asocian con lesiones raquimedulares a nivel cervical. El otro día me comentaban en el hospital, bueno, vosotros lo sabréis bien, que, bueno, que había un pequeño de 5 años que, bueno, que antiguamente pues, hubo un accidente cerca de su edificio y que pues por desconocimiento o simplemente sin ninguna maldad por querer ayudar, las personas que estaban alrededor quisieron movilizar al paciente y lo hicieron. Movilizaron a ese niño de 5 años que se quedó en un estado vegetativo y que ahora no tenemos, pero que hemos tenido en mi planta, una persona totalmente válida sería, pero por desgracia pues es una persona que quedó totalmente pues con una aparexia a nivel, hemiparesia a nivel importante y bueno, vegetal casi en su totalidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, evitamos mover al paciente. En cuanto si el paciente tiene una punción por debajo de 9 en la escala de Glasgow, que como lo veis ahí, tenéis ahí la escala, pues debe practicarse la intubación orotraqueal, que bueno, esto ya serían funciones de los servicios sanitarios. Deberíamos de tener una valoración circulatoria. El aumento de la tensión arterial puede reflejar, como sabéis, una evaluación de la PIC y la elevación de esa PIC produce bradicardia, que como sabéis ya hemos dado lo que es la bradicardia, entonces entiendo que ya vais sabiendo pues qué son todos estos términos. Os recomiendo tener aparte pues una hoja, un diccionario, un margen, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es en el margen, bueno, saco las hojas voy a una librería, las imprimo y en el margen izquierdo o derecho, ¿vale? Hago un pequeño margen o incluso recorto un trozo de folio y lo pego en el margen de tal forma que pongo los conceptos importantes de esa hoja, aparte de subrayarlos, y sobre todo el vocabulario que me va apareciendo. En este caso, la bradicardia es la frecuencia cardíaca baja. Os recuerdo que el corazón de los adultos en reposo suele latir entre 60 y 100 veces por minuto y si tienes bradicardia, el corazón late a menos de 60 por minuto. ¿Vale? Bueno, la taquicardia es un signo grave en un neurotraumatizado. La taquicardia, como sabéis, es otra palabra que suele aparecer mucho, es una palabra que también debemos de conocer, es un ritmo cardíaco irregular o acelerado de más de 100 latidos por minuto que puede llegar hasta 400. Este ritmo elevado, el corazón no puede bombear sangre con oxígeno a tu cuerpo de manera eficiente. Entonces, bueno, el cambio de bradicardia a taquicardia con PIC elevada anuncia un acontecimiento preterminal. En cuanto a la valoración neurológica, la alteración de la conciencia es el dato fundamental. La vía final común de las lesiones craneales es el aumento de la PIC, produciendo coma, cambios en los signos vitales y muerte cerebral por flujo sanguíneo cerebral insuficiente debido a esa adecuada presión de perfusión cerebral. En el examen neurológico se debe de incluir, además de la valoración según la escala de Glasgow para el coma, la inspección del tamaño y reactividad pupilar en la zona y acomodación, así como la simetría de los reflejos oculofaciales.
Bueno, os dejé ahí la escala de Glauco para que echéis un vistazo. Clasificación pupilar también lo tenéis ahí. Y bueno, ya pasaríamos a las amputaciones traumáticas, que yo no sé si ahora mismo las amputaciones lo tenéis en la clase de la siguiente semana o no. Le voy a echar ahora un vistacito. Vale, tenemos en la clase de la semana del 17 al 23 los traumatismos craneoencefálicos. Vale, tenemos, a ver que estoy viendo cómo tenemos el calendario, ¿vale? Estoy viendo que tenemos, que lo tengo aquí, la primera clase de politrauma que ya la hemos dado, la segunda clase de traumatismos craneoencefálicos, que es la que estoy dando yo ahora mismo, y luego el día 24 las PDFs de la clase 1 y 2, que el PDF de la clase 1 ya os lo he pasado, y las preguntas test y preguntas para hacer en línea de las clases dadas. Vale, entonces las contusiones y esguinces lo daríamos en noviembre, en el 1 de noviembre, estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces, pues hasta contusiones y esguinces voy a dar, ¿vale? Entonces, pues sí, voy a seguir. Amputaciones traumáticas, ¿vale? Pues las amputaciones traumáticas entendemos por amputación a la pérdida estructural total o parcial de una parte del cuerpo. Cuando esto no ocurre como consecuencia de un acto quirúrgico, sino que viene motivado por otra serie de incidencias, pues, por ejemplo, por acciones terroristas, accidentes, se consideran amputaciones traumáticas. Con contaminación, pues sería una herida. La actitud hacia cualquier tipo de amputación traumática, ¿cuál sería? Pues sería evaluar primariamente la situación clínica global del paciente para asegurarnos de que no precisa previamente soporte vital inmediato. Esto es, por supuesto, muy importante. Y colocarse guantes estériles, si los tenemos, claro, e inmediatamente lavar la zona afectada, irrigándola con una solución salina normal o Ringer lactato, en el caso de que lo tuviéramos, pero nunca con solución ni antiséptico ni tratar de frotar o desbridar la proporción de zonas separadas. Secar con mucha suavidad con una gasa estéril la zona afectada mediante toques. Bueno, esto evidentemente son acciones a tomar, pues si tenemos un botiquín o podemos acceder al botiquín de alguien. La actuación ante una amputación parcial, donde se sangra más, es colocar las partes amputadas en una posición funcional y aplicar una cubierta protectora, envolviendo el miembro con gasas estériles, pero con cuidado de no apretarlo tanto que produzca una mayor compresión que comprometa el flujo sanguíneo. Se cubre el miembro completando con una bolsa de plástico impermeable y nos cercioramos de que se encuentra sellada de 8 a 10 centímetros por encima de la zona afectada. Envolvemos esa bolsa con una segunda cubierta plástica llena de agua helada o hielo picado y la cerramos con esparadrapo. Esto es muy importante. Normalmente, bueno, pues estamos en una autopista, en una autovía, no evidentemente, pero bueno, entre que vienen no vienen los servicios, pues seguramente podremos que alguien nos facilite, vaya, venga, pues todas estas cositas, o pues si no estamos en una autovía y estamos pues en una zona donde haya bares al lado, saber que tenemos que hacer esto y que podemos hacerlo y con los recursos adecuados, pues que se podrá conseguir salvar el miembro. Trasladaremos al paciente con el miembro elevado. La actuación ante una amputación total, menor hemorragia, secar suavemente la zona afectada sin aplicar ninguna solución antiséptica, aplicar una cubierta protectora estéril, envolvemos con un vendaje compresivo y elevamos el miembro. Secamos cuidadosamente siempre la porción que está cercanada y cubierta con gasas estériles humedecidas previamente en una solución salina o Ringer lactato. Envolvemos la gasa en un paño estéril, colocándola en un recipiente hermético o también en una bolsa si tenemos impermeable que debe de estar sellada. Llenamos esta bolsa de plástico con agua helada o hielo picado y colocamos la porción amputada dentro de la misma. Siempre hay que proteger las zonas amputadas del contacto directo con el hielo. O sea,
Con el hielo, no. Y nunca emplear hielo seco para evitar una lesión tisular irreversible que impediría la reimplantación del miembro. Clausurar la segunda bolsa, etiquetándola con el nombre del paciente, identificar la porción amputada, fecha y hora de la amputación y del comienzo de la refrigeración. Conservar la bolsa a baja temperatura hasta el reimplante. Bueno, como veis, esto es el protocolo. No siempre que estamos en la calle podemos obtener pues ni un botiquín, ni unas gasas, ni ringer lactato, ni hielo y demás. Pero bueno, que tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y luego pues veremos qué recursos tenemos en ese momento para poder así pues poder hacer algo. La hemostasia en las amputaciones traumáticas, pues el control de la hemorragia es muy importante, es de vital importancia. Si ha habido una amputación parcial, sangrará más que en una amputación completa, pues al haber sección completa de una arteria, esta mostrará un espasmo y se retraerá el músculo restante, mecanismo que reduce la hemorragia. En el caso de amputación parcial, habrá que ejercer presión directa para cohibir la hemorragia hasta que se pueda suturar o ejercer presión sobre los puntos adecuados donde se comprima una arteria importante sobre un plano óseo, sea el radial, el femoral, el popliteo o el braquial. Por favor, os pido que si algún término no entendéis, aparte de que podéis buscarlo, podéis preguntarme siempre que queráis. Nos empleará el torniquete, excepto que sea absolutamente necesario y se esté en la disyuntiva de salvar la vida o el miembro, puesto que el torniquete puede destruir tejido en un punto distal a la lesión e imposibilitar definitivamente el reimplante. En una obra puede ocurrir un accidente por aplastamiento. En un caso así, hay que reaccionar rápidamente para liberar a la persona afectada de aquello que lo comprime. Atención, si el aplastamiento dura más de 10 minutos, no debe liberarlo. Mientras espera la ayuda médica, mantenga la temperatura del accidentado cubriéndole con prendas de abrigo. No le dé de comer ni de beber. Si el accidente provoca la amputación de una parte del cuerpo, permanezca al lado de la víctima en todo momento mientras espera la ayuda médica. Ante un sangrado muy intenso, debe presionar fuertemente el miembro amputado y tapar la herida con gasas o paños limpios. Añada más gasas encima cuando se empapen, mientras eleva el brazo o la pierna por encima de la cabeza si la herida se encuentra en una de las extremidades. No debe sumergir la parte amputada en agua. Envuelva el miembro con gasas estériles o paños limpios humedecidos e introdúzcalo en una bolsa de plástico. Meta la bolsa en otra con hielo y espere la llegada del personal de emergencia. Mantenga la temperatura del accidentado cubriéndole con prendas de abrigo. No le dé de comer ni de beber. Ante una amputación, presione fuertemente el miembro afectado. Eleve el miembro lesionado por encima de la cabeza. Bueno, pues esto es todo. La siguiente clase será de contusiones y esguinces. Y como siempre, pues nada, os doy las gracias por estar ahí, una clase más, un día más. Hasta luego.